introducirnos y enfatizarnos en lo que el Señor quiere decirle en esta noche. Esto no es algo mágico, repito, pero sería lindo si usted en el lugar que está cierre por unos segundos sus ojos. Si no lo quiere cerrar, no hay problema, no nos enojamos. Pero por favor, aquel que quiera y pueda, cierre por algunos segundos sus ojos. Y simplemente, queridos hermanos, miremos dentro de cada uno de nosotros. Dentro de cada uno de nosotros. Hay quienes llevan cargas muy, pero muy pesadas. La carga de cuentas que no alcanzan a cubrir a fin de mes. Y eso es algo doloroso cuando sucede, cuando acontece. Pero también hay quienes llevan cargas muy pesadas de aquellos que sufren en silencio la incomprensión de nuestros familiares. Familiares que no nos entienden, no nos comprenden, porque quizás un día tomamos un camino diferente al de ellos, o porque quizás nos hicieron saber el desprecio, lo que fuese, hacia cada uno de nosotros. La carga también de aquellos que sufren en silencio, dolores, decepciones, desilusiones. La carga de quienes se sienten derrotados por errores del pasado o abrumados por la presión de ser alguien que no es. Muchas veces nos ha pasado, a mí me ha pasado. Ser alguien que no soy. Pero en la intimidad, allí en la soledad, me doy cuenta de que Dios quiere algo para mí y ese algo es único, es incomparable. También hay quienes luchan contra las enfermedades. Hay enfermedades que vienen sin golpear la puerta, se presentan sin avisar y eso es motivo para que nuestra paz desaparezca. También hay quienes cargan con la decepción de no encontrar trabajo y hace meses que están buscando, hace meses que están golpeando puertas y no se abren. De seguro, queridos hermanos, también, y esto lo debo mencionar, están aquellos que se sienten rechazados por quienes deberían quererlos más. Y eso sucede. Pero, queridos hermanos, estas son luchas que nos acompañan día a día, que parecen hacernos más pesado el camino que hemos un día escogido en este mundo. Un camino diferente. Queridos hermanos, esas cargas que nos aprietan, que nos asfixian, que muchas veces nos ponen contra la pared, no son señales de fracaso. No es una derrota, escuche bien. No es que está todo perdido. Hoy les quiero decir, con el amor de Dios y con la guía de nuestro Dios, de que Él ve cada uno de nuestros pasos en este mundo. Él está pendiente, Él está expectante en todo momento. ¿Qué decimos? Que Él toma nuestras luchas cotidianas, nuestras angustias, nuestras aflicciones, nuestros dolores, nuestros pesares, y las convierte en un terreno donde su poder se manifiesta. Donde su poder se hace evidente. Queridos hermanos, transforma no solo lo que nos aflige, lo que nos agobia, sino también nos transforma a nosotros mismos en ese proceso que a veces se hace interminable. En un proceso doloroso, en un proceso de llanto, en un proceso de aflicción. Queridos hermanos, con el solo fin de que su bendito y poderoso nombre un día sea exaltado, sea glorificado en este mundo. Aleluya. Son aflicciones, son dolores, son enfermedades, son angustias. A veces se hacen muy, pero muy difícil trasladar. Pero a cada una de esas cosas el Señor las toma y las permite para que seamos transformados para siempre y su nombre sea glorificado. Y hoy, queridos hermanos, vamos a descubrir cómo esto sucedió en la vida de un grupo de personas que empezaron buscando un refugio. Empezaron buscando un lugar donde esconderse, pero encontraron algo que cambiaría para siempre el curso de sus vidas.
Yo les invito a que vamos a la lectura de la palabra primera de Samuel, capítulo 22. Y voy a leer el versículo 1 y 2, según la versión Reina Valera 1960. Tengo la versión que tenga, me puede acompañar. Pueden abrir sus ojos. No fue nada mágico, sino simplemente que nos pudiéramos concentrar un poquito. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Dice la escritura así: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como a 400 hombres. Adulam era una antigua ciudad fortificada cananea en la región de Judea. Allí se encontraba Adulam, cerca del valle de Elá, donde se ubicaba en ese lugar, en esa ciudad, una cueva sin igual. La cueva de Adulam, un lugar natural. En aquellas zonas son muy comunes estas cuevas. Hay cuevas profundas, hay cuevas pequeñas, grandes, oscuras. Hay quienes dicen que las personas que venían quizás algo tarde del camino se introducían en ellas, pero no buscaban las cuevas tan profundas, porque esas cuevas eran cuevas húmedas y allí abundaban los escorpiones. Fue allí, queridos hermanos, donde David huyó cuando Saúl lo perseguía para asesinarlo. Ese fue el escondite que él utilizó cuando aquel que había sido ungido por rey lo buscaba para asesinarlo. Y si recordamos un poco, el rey Saúl perseguía a David para matarlo por los celos que le tenía. Él sabía de que Dios estaba con David, que respaldaba a David, de que había algo diferente en él, de que había algo especial. Y desde el día que Saúl, el rey Saúl, escuchó decir a las mujeres de todas las ciudades de Israel lo que dice la Escritura, cuando danzando y cantando venían, gritaban a viva voz: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Se enojó Saúl después de escuchar ese cántico y la fiesta, la algarabía que había, reconociendo solamente que Saúl había matado a miles y David a 10,000. Y nos dice la Escritura de que él dijo: a David dieron 10,000 y a mí solo 1,000. Lo único que le falta a este muchacho es que se le entregue el reino. Luego Saúl intentó matar a David en varias oportunidades. Este lo evadió en varias oportunidades, y después de diferentes sucesos vividos, para resumirlo un poco, porque sucedieron varias cosas, llegamos a la cueva de Adulam. Adulam. No se olvide de ese nombre. Queridos hermanos, uno de los significados de Adulam es refugio. Escuche bien, es refugio. Y fue precisamente allí donde David experimentó algo que cambiaría para siempre el curso de su vida. Y un dato importante que el Señor creo me mostró, y es necesario que lo mencione, ese dato importante que nos da la Escritura, es de que cuando se enteraron los hermanos y toda la casa de su padre, nos dice la Escritura, es decir, todos los familiares de David de parte de su padre, vinieron también allí a Adulam, junto a David. De seguro la familia de David temía a Saúl. De seguro se habían enterado de que Saúl quería asesinar a David. Pero no solamente temieron a Saúl, sino que también sintieron la misma aflicción de David. De seguro también sintieron el mismo dolor de David, la misma sensación de desesperación que invadía el corazón de David. Y cómo se portaron los familiares de David, o la familia que venían del lado del padre de David, se comportaron como verdaderos hermanos. Se comportaron como verdaderos hijos de un mismo padre.
Y se congregaron todos juntos allí en Adulam, toda una familia. Pero qué triste es que en la familia de Dios algunas veces no suceda así. Es doloroso. Pero aquí tenemos un ejemplo de una verdadera hermandad, de un verdadero deseo, de un verdadero amor. También en esta cueva de Adulam se sumaron todos los afligidos, como dice el texto leído, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y David fue hecho jefe de ellos, fue hecho líder de cada uno de ellos, y se juntaron como 400 hombres. De seguro en esos corazones de aquellos hombres no solamente habían aflicciones, no solamente había tristeza de espíritu, amargura de espíritu, deudas, de seguro también había dolor, de seguro también había rencores, de seguro también había reproches, de seguro había arrepentimientos en muchos de ellos, pero se encontraban allí, se encontraban en Adulam, se encontraban en aquella cueva que era un refugio verdadero. Pero también, pensando en todo esto, de seguro la mayoría se preguntaba, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba aquel que creó los cielos y la tierra? ¿Dónde estaba aquel que del polvo de la tierra formó al ser humano para que éste fuese un ser viviente? ¿Dónde estaba aquel que creó el firmamento, los astros, la luna, el sol? De seguro muchos se preguntaban porque se encontraban en amargura de espíritu, en dolor, en aflicción y encima endeudados. Un peso tremendo recaía sobre las espaldas de aquellas personas. Persecución de por medio, amenazas de por medio, muerte de por medio. Pero allí estaban en Adulam, en aquella cueva de refugio. Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel, el Dios creador del cielo y de la tierra, estaba más cerca que nadie. Aleluya. Estaba tratando con cada uno de ellos, estaba forjando el espíritu de David para que éste fuese después el rey de Israel, y estaba también forjando los corazones de aquellos hombres afligidos, de aquellos hombres endeudados. Estaba trabajando en ellos, haciéndolos pasar por el horno de la aflicción, por el horno de fuego, pero refugiados en Adulam, refugiados allí, en ese lugar sin igual. ¿Para qué? Para que no solo David, sino también ese grupo de personas, ese grupo de hombres, se convirtieran un día, escuche bien, un día en los mejores guerreros de élite que aparecen en la Biblia. Guerreros con habilidades sobresalientes, guerreros leales, guerreros valientes, guerreros que respondían si fuese necesario morir incluso por aquel que los comenzó a liderar desde Adulam, llamado David. Varones que pudieron experimentar la enseñanza de Dios, pudieron experimentar el dolor de ese horno de aflicción, o cuando sus almas eran forjadas para convertirse en lo que luego se convirtieron cada una de estas personas. Personas como José Basset, el teagonita principal de los capitanes, nos dice la Escritura, y la Biblia es muy clara cuando dice que este hombre, de seguro un endeudado, un afligido de espíritu, alguien que no tenía más que hacer en su vida, este hombre mató a 800 enemigos en una ocasión, nos dice la Escritura. Había valentía en él. Había un objetivo fijo y era defender el trono. También nos encontramos con Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, dice, este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada a la espada. Aquel día, dice la Escritura, Jehová dio una gran victoria. Pero quiero que nos centremos en este que voy a mencionar ahora, Sama. Y por favor presten mucha atención, según Samuel 23, 11 y 12 dice, después de esto fue Sama, hijo de Agarita. Los filisteos se habían reunido en
había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Aleluya. Yo quiero preguntarte a ti, querido amigo y amiga, hermano y hermana, ¿cuál es el terreno de lenteja, la parcela de lenteja que tú estás defendiendo hoy? ¿Cuál es el lugar en donde tú te has parado creyendo de que vas a responder si viene la violencia, si viene la oposición, si viene todo aquel amenazando con destruirte a ti y a los tuyos? ¿Cuál es ese terreno de lenteja que estás defendiendo hoy en este mundo, en este año 2026? ¿Dónde es el lugar que te encuentras parado? Y si lo miramos desde el lado espiritual, queridos hermanos, y si nos ponemos un poquito en los zapatos de Sama, este valiente de David, ese terreno de lenteja es la iglesia. Es el lugar donde tú estás creciendo, es el lugar donde tú estás desarrollando ministerios, es el lugar donde tú estás siendo una herramienta poderosísima para que los dones se activen y la obra crezca. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, a pesar de las guerras, a pesar de los momentos de aflicción, de dolor, a pesar de que el enemigo se levante como un río, el Espíritu de Dios se levantará bandera de victoria por medio de ti en el nombre de Jesús. La iglesia, queridos hermanos, la iglesia que es atacada constantemente, no por los hombres, no por las mentiras de los hombres, no por las acciones de los hombres, no por las políticas del momento, no por las leyes que van en contra de la escritura, de la palabra de Dios. La iglesia que es atacada a diestra y a siniestra por el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, contra todo espíritu de maldad que se encuentra en las regiones celestes, contra huestes espirituales de maldad, lo dice la Escritura, queridos hermanos. Las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas, seguro están allí al acecho, tratando de destruir, tratando de hacer el trabajo del maligno. Y lamentablemente están destruyendo a muchos, pero el enemigo que tenemos delante no es aquel que está al lado mío, sino aquel que ya fue vencido en la cruz del Calvario una vez y para siempre por Jesús el Señor. ¡Aleluya! Aquel que fue exhibido públicamente, aquel que recibió y experimentó el golpe de nuestro Jesús. Él aplastó la cabeza de la serpiente. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el único que da, pero también quita. Él es el único que mata, pero también da vida. Aleluya. Él es el único que debe ser glorificado y exaltado. No los hombres, no las personalidades, no las modas, sino Jesús. El único que puede obrar en estos tiempos de adversidad, de aflicción, de dolor, de oposición. El único que puede transformar tu estado de muerte espiritual en un estado de vida y de eternidad. El único que puede cambiar el curso de tu vida. Si antes te ibas hacia la oscuridad, hacia la condenación, hoy Él te puede trasladar hacia la vida, hacia la eternidad. Aleluya. Hay ejemplos aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, de personas que experimentaron el poder transformador de Jesús, el poder transformador de Dios, el poder transformador del Creador. Hay personas que fueron un día una cosa y luego fueron otra, y Dios se glorificaba, aleluya, por medio de ellos. Queridos hermanos, nosotros estamos hoy aquí en este mundo. Actualmente en el año 2026, no sé cuánto tiempo queda para que se manifiesten las cosas que están escritas en la Biblia acerca del retorno de Jesús, acerca de la gran tribulación, acerca de tantas cosas que nos dice la Escritura. Pero hoy estamos aquí y yo quiero preguntarte con respeto, con amor, ¿qué estás defendiendo en verdad, en justicia, en integridad?
esa parcela de lenteja, ese lugar donde fuiste puesto por Jesús, donde fuiste colocado por aquel que te llamó con llamamiento santo, que te escogió, que tras un propósito desde que tú estabas en el vientre de tu madre, aleluya, siempre lo cito y no me canso de decirlo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios ya había trazado un propósito contigo. Dios ya sabía que ibas a pasar por un proceso de dolor, de sufrimiento. Él ya estaba anticipado de que te ibas un día a introducir en Adulán. Pero la pregunta es, ¿estás en Adulán o lejos de esa cueva? Y algo interesante que debemos destacar, queridos hermanos, que a las fuerzas del maligno, que a las huestes espirituales de maldad, no las podemos atacar con nuestras fuerzas, no las podemos atacar con nuestro espíritu, con nuestro intelecto, con nuestro escaso conocimiento o mucho conocimiento, con nuestra teología moderna, lo que fuese. Al enemigo que tenemos enfrente, el cual es un enemigo espiritual, no lo podemos atacar nosotros. Y cuando entendamos que el que está en nosotros es el que pelea por nosotros, las victorias van a venir, aleluya. Las cárceles espirituales serán abiertas, las cadenas serán rotas, los yugos de esclavitud serán desmenuzados, endemoniados serán libres, enfermos serán sanados y el milagro por excelencia se manifestará en los corazones de aquellos que han de ser salvos en el nombre de Jesús. No es con tu fuerza, no es con tu espíritu, sino con ese poder sobrenatural de nuestro Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Manifiesta en usted, en la iglesia. Querido hermano y querida hermana, en el bendito y poderoso nombre de Jesús, debemos pararnos y presentar batalla. Van a acontecer muchas cosas, muchos se van a ir, o quizás muchos tomarán caminos cerrados, pero aún debemos pensar en aquellos que siguen sufriendo en agonía, en soledad, y pedirle al Señor misericordias. Pedirle al Señor misericordias por aquellas almas. Pedirle al Señor fuerzas nuevas, fuerzas de divinidad, fuerzas de búfalo. Pedirle al Señor una visión clara, definida, que no sea mi visión, que no sea lo que yo quiero, lo que yo aspiro, lo que yo deseo o anhelo, sino que sea la obra de Dios a través de mí para poder mirar con claridad. Aleluya. Mirad cómo Jesús quiere que miremos. Queridos hermanos, hemos pasado por situaciones difíciles, dolorosas. Muchos siguen sufriendo en silencio. Pero es momento de que nos levantemos en el nombre de Jesús y lo miremos a Él. Confiemos en Él. La iglesia es de Cristo. Le pertenece a Él. Yo no conozco que un Israel pagó el precio, ni tampoco fue atravesado por clavos en sus pies y en sus manos. A mí me hablaron de un Jesús que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Por sus heridas, por sus méritos en Gólgota. No por ninguna personalidad, no por ningún hombre, no por ningún evangelista, por ningún pastor, por Jesús, el Señor de la iglesia. ¡Aleluya! Amén. Y a Él debemos glorificar, a exaltar por los siglos de los siglos. La sangre que fue derramada una vez y para siempre, la derramó solamente Él. Sangre que limpia toda mancha de pecado. Sangre que puede tomarnos, aleluya, y purificarnos, aún en estos tiempos de apostasía y de maldad. Sangre que sigue vigente, aleluya. Querido hermano y querida hermana, te sientes afligido, te sientes afligida hoy.
No te quedes lejos o cerca. Ven y entra a la cueva de Adulam. Ven y preséntate delante de aquel que dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entra a la cueva de Adulam. ¿Sabes por qué? Porque Adulam es Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, por esta enseñanza. Gracias porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos.